Lowe's. Find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. You want to impress them on a first date, but also play it cool. So what do? I'm Rufi Thorpe, and I wrote and read a real love story about a Hinge couple that navigated exactly that. Listen to the free audiobook now. Pocos conocen la profundidad de lo que realmente sucedió dentro de las murallas de Jericó, mientras el ejército de Israel se preparaba fuera. Dentro de la ciudad, una mujer marcada por la vergüenza estaba a punto de cambiar la historia de la redención. Su nombre era Raabe, una prostituta extranjera e idólatra. Todo lo que parecía alejarla de Dios sería lo que la convertiría en símbolo de su gracia. Jericó era una fortaleza impenetrable, rodeada por murallas dobles, vigilada por soldados y sumida en la idolatría. Pero entre aquellas piedras endurecidas había un corazón que comenzaba a abrirse. Rahab vivía sobre la muralla, literalmente entre dos mundos. Por un lado, el pecado y el pasado. Por el otro, la promesa y el futuro. Y fue allí, en ese punto fronterizo, donde Dios decidió comenzar una historia que cambiaría generaciones. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo vídeo. Mientras los hombres de Jericó confiaban en sus defensas, Rahab comenzó a escuchar rumores sobre un Dios diferente. Un Dios que había liberado a los esclavos de Egipto, había abierto el mar y había derrotado a reyes poderosos. Algo dentro de ella se despertó. Quizás por primera vez creyó que podía existir un poder capaz de purificar incluso el alma más mancillada. En aquella época, el nombre de una mujer como ella no sería recordado, y mucho menos honrado. Pero Dios siempre ha elegido caminos que la lógica humana rechaza. Rahab no sería una espectadora de la destrucción, sino participante de la promesa. El hilo escarlata que colgaría en su ventana aún no existía, pero el plan divino ya se estaba tejiendo. Lo que pocos se dan cuenta es que, incluso antes de esconder a los espías, Rahab ya había tomado su decisión en silencio. Ella eligió creer. Su fe no nació en un templo, ni entre sacerdotes, sino en las sombras de una casa marginada, entre paredes que algún día se derrumbarían. Y fue precisamente allí donde Dios reveló el mayor de los secretos, que la gracia puede florecer en el terreno más improbable. La historia de Rahab comienza donde muchos creerían que todo terminó, en un lugar de pecado. Pero es allí, entre los ecos de la vergüenza y el susurro de la esperanza, donde la fe da su primer paso hacia la promesa. Pronto, el destino de esa mujer y el futuro de una nación se encontrarían en una sola elección, y nada volvería a ser igual. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Cuando Rahab apareció en las páginas de la historia, el mundo estaba en transición. Israel acababa de cruzar el Jordán, y el eco de los milagros del desierto aún se extendía entre los pueblos. Las naciones vecinas vivían inquietas, aterrorizadas por los relatos del Dios de Israel. Un Dios que no tenía imagen, pero que abría los mares y derribaba ejércitos. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, se había convertido en el primer objetivo de la conquista prometida a Josué. Situada en un fértil oasis, Jericó era símbolo de la riqueza y el orgullo cananeo. Sus murallas dobles, lo suficientemente anchas como para sostener casas enteras, representaban seguridad y poder. La ciudad estaba dedicada a dioses como Baal y Astarte, y el culto a la fertilidad formaba parte de la vida cotidiana.
Las prostitutas sagradas servían en los templos y el pecado se confundía con la devoción. En este escenario, Rahab ejercía su profesión no solo como medio de supervivencia, sino como parte del sistema religioso y social en el que había nacido. Israel, por otro lado, vivía un momento decisivo. Después de 40 años en el desierto, ese pueblo nómada estaba a punto de convertirse en una nación con su propio territorio. Josué, sucesor de Moisés, necesitaba demostrar que el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo también sería capaz de abrir las murallas de Jericó. La primera batalla definiría no solo el dominio de la tierra, sino también la confianza del pueblo en el nuevo líder y en la fidelidad divina. Era una época de contrastes. Por un lado, el esplendor de Jericó, con sus altos muros y sus coloridos dioses. Por otro, un campamento de antiguos esclavos, armados no con fuerza, sino con promesas. El encuentro entre estos dos mundos era inevitable, y el escenario estaba preparado para algo mucho más grande que una guerra territorial. Un enfrentamiento espiritual entre el poder humano y el poder de la fe. Fue en este contexto, en medio de la tensión entre lo visible y lo invisible, donde vivió Rahab. Sin darse cuenta, se convertiría en un puente entre dos reinos, el de la idolatría que caía y el de la fe que nacía. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. You matched on Hinge, you're vibing. Then her energy completely changes. What do you do? I'm Raven Smith, and I wrote and read a real love story about this exact sitch. Listen to the free audiobook now. Mientras las trompetas de Israel aún guardaban silencio, dentro de Jericó, Dios ya preparaba a una aliada inesperada. Y cuando los espías entraron en la ciudad, la historia dejaría de ser solo sobre muros y ejércitos para convertirse en una historia sobre transformación y gracia. Rahab nació en un mundo donde el valor de una mujer se medía por su utilidad, no por su esencia. Creció en Jericó, entre rituales a dioses de piedra, ofrendas y supersticiones. Su casa, construida sobre la muralla de la ciudad, ya decía mucho sobre su vida. Estaba entre el dentro y el fuera, entre la seguridad y el riesgo, entre la vergüenza y la oportunidad. Era un espacio liminal, una metáfora viva de la frontera que ella misma representaba. No se sabe quiénes fueron sus padres, ni cómo llegó a la condición que describe la Biblia. Algunos estudiosos creen que en Jericó muchas mujeres se veían obligadas a participar en cultos sexuales paganos y que prostituta también podría ser un título relacionado con el servicio religioso idólatra. Sea como fuere, Rahab vivió al margen, pero fue precisamente allí donde Dios comenzó a mirarla con un propósito silencioso. Su nombre, Rahab, en hebreo significa amplia, espaciosa. Un nombre curioso para alguien que vivía confinada entre muros. Pero en un sentido espiritual, su nombre profetizaba lo que vendría. El corazón de esta mujer se volvería lo suficientemente amplio como para albergar una fe que traspasaría fronteras y prejuicios. Rahab no lo sabía, pero su llamado no nacería en un altar, sino en una elección. Mientras Jericó prosperaba, algo dentro de ella tal vez se sentía vacío. Los dioses que prometían prosperidad nunca le habían dado paz. Veía a los hombres entrar y salir de su casa, pero ninguno de ellos podía llenar el silencio que quedaba cuando se cerraban las puertas. Fue en ese vacío donde Dios comenzó a susurrar. Incluso antes de que los espías entraran, Rahab ya había oído hablar del Dios de Israel. Los rumores sobre el mar dividido y las victorias en el desierto circulaban por las calles, y ella prestaba atención.
Esos relatos despertaron en ella una curiosidad diferente, no de miedo, sino de esperanza. Si ese Dios podía liberar a los esclavos, tal vez también pudiera liberar a una mujer como ella. Su llamado comenzó así, en secreto, en el corazón de alguien a quien el mundo nunca elegiría. Y mientras la ciudad confiaba en sus murallas, Rahab comenzaba a construir algo invisible, una fe que pronto sería puesta a prueba. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Una noche, 2 hombres extranjeros cruzaron las puertas de Jericó. Parecían viajeros comunes, pero sus ojos observaban con determinación. Eran espías israelitas enviados por Josué para sondear la ciudad, y por alguna misteriosa razón el destino los llevó exactamente a la casa de Rahab. Lo que parecía una casualidad era, en realidad, el comienzo de una conspiración divina. Rahab los recibió como a cualquier otro huésped, pero pronto se dio cuenta de que había algo diferente en ellos. Quizás era la forma en que hablaban, o la inquietud en sus rostros. Cuando los guardias de la ciudad comenzaron... Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I don't think I can be your friend, Isabella said. Rebecca's stomach flipped. This is the love story of real Hinge couple Isabella and Rebecca, written and read by me, Tembi Denton Hurst. Listen to the free audiobook now. A patrullar las calles, comprendió el peligro que corría. Darles refugio significaba traicionar a su propio pueblo, un delito que podría costarle la vida. Sin embargo, algo dentro de ella le susurró: estos hombres no están aquí por casualidad. El conflicto comenzó a tomar forma en su corazón. Por un lado, la lealtad natural a su ciudad. Por otro, una fe incipiente en un Dios del que solo había oído hablar. La razón le gritaba que debía entregarlos, pero la fe, aún frágil y tímida, comenzaba a despertar su valentía. Y fue esa voz sutil, casi silenciosa, la que decidió escuchar. Mientras los soldados llamaban a la puerta, Rahab subió rápidamente a la azotea y escondió a los hombres entre fardos de lino. La tensión era palpable. Con cada paso de los guardias, el miedo le oprimía el pecho. Si la descubrían, la arrastrarían por las calles y la ejecutarían como traidora. Pero se mantuvo firme, enfrentando el pánico con una serenidad que ni ella misma comprendía. La fe había comenzado a sustituir al miedo. Cuando los oficiales le preguntaron por los forasteros, Rahab respondió con astucia: es cierto que han venido unos hombres a verme, pero no sé de dónde eran. Al anochecer se marcharon. Daos prisa y quizá los alcancéis. Y los guardias se marcharon, sin imaginar que los fugitivos seguían en el tejado, bajo la protección de una mujer que el mundo consideraba indigna. Aquella noche supuso la primera gran prueba para Rahab. El dilema moral y espiritual al que se enfrentó la separó de su antigua vida. No solo había escondido a 2 hombres, sino que había protegido la semilla de una nueva alianza. Y mientras los pasos de los guardias se perdían en las oscuras calles de Jericó, un nuevo tipo de valentía nacía en su corazón. La valentía de creer en lo invisible, incluso sin garantías. Cuando la ciudad se durmió, el viento que soplaba sobre Jericó traía un presentimiento de cambio. En la terraza de la casa, entre fardos de lino y el murmullo lejano de las torres de vigilancia, Rahab se acercó a los espías. Hasta ese momento había actuado por instinto, ahora hablaría por fe. Sé que el Señor vuestro Dios os ha dado esta tierra, dijo con voz firme.
Todos estamos aterrorizados porque hemos oído lo que hizo en Egipto y contra los reyes más allá del Jordán. Ningún profeta le había dicho eso. Ninguna revelación había venido del cielo. Y sin embargo, de todos los habitantes de Jericó, solo una mujer marcada por el desprecio se atrevió a confesar el poder de un Dios que no era el suyo. Ese momento fue más que una conversación secreta. Fue la primera declaración pública de fe de Rahab. Ella no solo pedía salvación física, sino una nueva identidad. Cuando los espías prometieron preservar su casa durante el ataque, ella colgó un cordón rojo en la ventana, símbolo visible de la fe invisible que ahora latía dentro de ella. Lo que muchos ignoran es que ese cordón no era una simple señal de reconocimiento. El texto hebreo utiliza la palabra tikvah, que también significa esperanza. Así, el cordón escarlata que se balanceaba al viento representaba algo más profundo, una esperanza que atravesaba los siglos, apuntando a la sangre que un día redimiría a toda la humanidad. Esa noche, Rahab tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió creer en un Dios al que nunca había visto, basándose únicamente en relatos y rumores. Y Dios respondió con algo que ella nunca podría haber imaginado. Su nombre, antes asociado a la vergüenza, sería escrito en la genealogía del Salvador. Cuando los espías bajaron por la ventana y desaparecieron en la oscuridad, Rahab se quedó sola, mirando al horizonte. El cordón escarlata ondeaba como una promesa silenciosa. No sabía cuándo llegaría el juicio sobre Jericó, pero sabía que, cuando llegara, la fe la mantendría en pie. Fue allí, sobre el muro que dividía el mundo antiguo y el nuevo, donde una mujer rechazada selló su alianza con el Dios de la promesa, y todo el cielo pareció inclinarse para presenciar la fe nacida en el corazón de una prostituta, la fe que derribaría muros incluso antes. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. You matched on Hinge, you're vibing. Then her energy completely changes. What do you do? I'm Raven Smith, and I wrote and read a real love story about this exact sitch. Listen to the free audiobook now. De que sonaran las trompetas. Los días siguientes fueron tensos. Jericó cerró sus puertas. Nadie entraba ni salía. El miedo se extendía por las calles como un perfume amargo. Dentro de su casa, Rahab esperaba. El cordón rojo aún ondeaba en la ventana, como un recordatorio de que su vida estaba ahora en manos de un Dios al que apenas conocía, pero al que ya amaba en silencio. Entonces llegó el sonido de las trompetas, primero lejano, luego más cercano. El pueblo de Israel marchaba alrededor de la ciudad, una vez al día, en completo silencio. Para los habitantes de Jericó, aquello parecía una locura. Para Rahab, era una confirmación. Con cada vuelta, la fe dentro de ella crecía. Sabía que ese silencio no era inercia, era expectativa divina. Al séptimo día, el sonido cambió. 7 vueltas, 7 trompetas, y un grito unánime resonó como un trueno. Las murallas comenzaron a temblar. Piedra a piedra, el orgullo de Jericó se derrumbó ante la presencia de Dios. Pero sucedió algo extraordinario. Entre los escombros, una casa permaneció en pie. La casa sobre la muralla, donde colgaba el cordón escarlata. Los espías regresaron, y tal como habían prometido, rescataron a Rahab, a su familia y a todos los que estaban dentro de su casa. La escena es poderosa. El juicio de Dios caía sobre la ciudad, pero la misericordia se detenía ante una ventana marcada por la fe. Rahab vio el caos a su alrededor y comprendió: el Dios de Israel no destruye para castigar, sino para reconstruir.
Al ser llevada al campamento de Israel, cruzó una frontera invisible. Dejaba atrás no solo su ciudad, sino también su antigua identidad. Allí, entre un pueblo al que antes temía, Rahab sería acogida y con el tiempo pasaría a vivir entre ellos. Lo que parecía solo un acto de supervivencia se convirtió en un milagro de inclusión. Más tarde se uniría a Salmón, un hombre israelita de la tribu de Judá. De esa unión nacería Booz, el mismo que, siglos más tarde, se casaría con Ruth, otra extranjera de fe inquebrantable. La sangre que corría por las venas de la prostituta de Jericó también correría por la línea de sangre del rey David, y mucho tiempo después, por la del Mesías. El hilo rojo, ahora olvidado en las ruinas de la muralla, había cumplido su propósito. Era la señal de un pacto, no solo entre Rahab y los espías, sino entre la gracia y la humanidad. Tras la caída de Jericó, Rahab fue acogida entre el pueblo de Israel. Pero la travesía más difícil no fue la de las murallas, sino la del corazón. Aunque ahora vivía entre el pueblo de Dios, llevaba consigo cicatrices invisibles. El pasado, aunque perdonado, aún resonaba en las conversaciones, en las miradas, tal vez incluso en los susurros que la acompañaban por las tiendas. Era la mujer de Jericó, la extranjera, la prostituta. La etiqueta permaneció, incluso después de que el pecado quedara atrás. Es posible imaginar lo mucho que le costó adaptarse. El pueblo de Israel tenía leyes estrictas, costumbres diferentes, una fe que exigía pureza y obediencia. Rahab, recién convertida, provenía de una cultura de ídolos y prácticas completamente opuestas. Cada gesto, cada oración, cada sacrificio debían parecerle extraños al principio, y sin embargo, se quedó. No porque se sintiera digna, sino porque había aprendido que la gracia es mayor que la vergüenza. Los días en Jericó le habían enseñado a sobrevivir. Pero ahora en Israel tenía que aprender a vivir, y a vivir por la fe. El silencio tras la victoria fue quizás el periodo más difícil. Cuando cesaron las trompetas y pasaron las celebraciones, Rahab se enfrentó a la tarea más desafiante: reconstruir su identidad. Dejar de ser recordada por lo que había hecho y empezar a ser reconocida por lo que creía. Algunos estudiosos creen que, incluso después de casarse con Salmón, Rahab se enfrentó al prejuicio de algunos israelitas. Al fin y al cabo, el recuerdo de Jericó era reciente y el trauma de la guerra aún ardía en la memoria del pueblo. Es posible. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6 amp hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I didn't like what you said, Odin pauses, about the future. This is the love story of real Hinge couple Odin and Edward, written and read by me, Curtis Garner. Listen to the free audiobook now. Que llorara en silencio, enfrentándose a dudas sobre su lugar entre ellos y tal vez sobre su valor ante Dios. Pero fueron precisamente esos dolores ocultos los que la acercaron aún más al Señor. La mujer que un día había sido utilizada por los hombres, ahora se dejaba moldear por Dios. Cada lágrima se convertía en oración. Cada recuerdo doloroso, un recordatorio de que había sido salvada no por mérito propio, sino por misericordia. Rahab ya no era prisionera del muro que la sostenía, ahora estaba sostenida por una promesa. A pesar de las marcas del pasado, aprendió que Dios no borra nuestra historia, Él la redime. Y en el silencio de sus luchas, Rahab descubrió algo que el mundo aún aprendería siglos más tarde, que la verdadera fe no es la ausencia de dolor, sino la elección de permanecer, incluso herida. Con el tiempo, el pasado de Rahab fue sustituido por algo nuevo.
el testimonio. La mujer que un día vivió rodeada de muros se había convertido ahora en un símbolo de fe que derriba barreras. Dios no solo la perdonó, sino que la reposicionó. Entre el pueblo que un día había temido, Rahab construyó una nueva vida, marcada no por la culpa, sino por la gratitud. La convivencia con los israelitas sin duda la transformó. Aprendió a orar, a celebrar las fiestas del Señor, a escuchar las historias de los patriarcas y a reconocerse en ellas. Cuando oyó hablar de Abraham, que dejó su tierra por fe, tal vez sonrió en silencio. De alguna manera, ella también había dejado su ciudad, su cultura y todo lo que conocía, movida por la misma confianza. La fe de Abraham se había repetido en la fe de Rahab, y por eso ambos serían recordados juntos en las Escrituras. Fue en este nuevo capítulo de su vida cuando Rahab conoció a Salmón, un hombre de Judá. No sabemos cómo se conocieron, pero es bonito imaginar que él vio en ella lo que Dios ya veía, un corazón regenerado. Su matrimonio fue el sello visible de la restauración divina, una prueba de que el amor de Dios no solo perdona el pasado, sino que también prepara un futuro. De su unión nació Booz, el hombre que más tarde acogería a otra extranjera de fe, Ruth, la moabita. Así, de la casa de Rahab surgió una generación moldeada por la gracia. Los dolores del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana, pero poco a poco se fueron transformando en fuerza. Rahab dejó de ser recordada como la prostituta de Jericó y pasó a ser conocida como la mujer que creyó. Su nombre fue preservado por Dios en lugares que pocos imaginarían, en la genealogía del Mesías y en las páginas del Nuevo Testamento, junto a gigantes de la fe. Siglos más tarde, el autor de la carta a los Hebreos la citó entre los héroes. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes, y Santiago el apóstol añadió que sus acciones demostraron la autenticidad de esa fe. El cielo había confirmado lo que Jericó nunca entendió. La fe de Rahab era más poderosa que cualquier muralla. Al final, su historia no terminó con la destrucción, sino con la reconstrucción. La mujer rechazada se convirtió en el vientre de la promesa. La vergüenza fue sustituida por el honor y el pasado por un propósito. Lo que el mundo llamaba mancha, Dios lo transformó en marca de redención. Pasaron los años y la historia de Rahab se mezcló con la historia de Israel. Esa mujer extranjera, antes vista con desconfianza, ahora formaba parte de la comunidad, de las genealogías y de los recuerdos del pueblo. Su casa, que antes había sido refugio de espías, se había convertido en un hogar de fe. Y su linaje, antes improbable, comenzaba a llevar el peso de una promesa eterna. Rahab envejeció en paz. Su corazón, que un día latía afligido dentro de los muros de Jericó, ahora descansaba con confianza. Quizás contó innumerables veces a sus hijos y nietos lo que había presenciado. El día en que cayeron los muros y la gracia la alcanzó. Es posible imaginar a Booz, su hijo, escuchando atentamente las historias de su madre. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. You matched on Hinge, you're vibing. Then her energy completely changes. What do you do? I'm Raven Smith, and I wrote and read a real love story about this exact sitch. Listen to the free audiobook now. Aprendiendo desde temprana edad que la fe es más poderosa que las apariencias y que el amor de Dios no conoce fronteras. Años más tarde, él mostraría esa misma fe al acoger a Ruth, la moabita, repitiendo con ella el gesto de aceptación que su madre había recibido un día.
El legado de Rahab fue creciendo silenciosamente, atravesando generaciones. Del vientre de la mujer de Jericó vino la sangre de David, el pastor que se convertiría en rey. Y siglos más tarde, el evangelista Mateo, al registrar la genealogía de Jesús, escribió su nombre entre príncipes, patriarcas y profetas. Un nombre que, a los ojos humanos, nunca debería estar allí, pero que a los ojos de Dios era esencial. Cada vez que alguien leía esa lista, el Espíritu Santo recordaba el propósito oculto. El Mesías nacería de un linaje marcado por la gracia y no por la perfección. Rahab, la extranjera, representaba a todos los que algún día serían alcanzados por la fe, los improbables, los olvidados, los que viven más allá de los muros. No sabemos cómo fueron sus últimos días. Quizás se fue en silencio, con la serenidad de quien ya había visto lo imposible suceder. Pero su nombre, preservado en las Escrituras, sigue resonando como testimonio vivo de que Dios elige los corazones, no las apariencias. Cuando la voz de Rahab se cayó, su fe siguió hablando. Cada vez que alguien lee su historia, los muros de Jericó caen una vez más. No los de piedra, sino los del prejuicio. Y el hilo escarlata que colgaba de la ventana sigue ondeando en la historia, recordándonos que la gracia siempre encuentra a quienes deciden creer. La historia de Rahab es más que un relato sobre la caída de Jericó. Es la revelación de cómo la gracia de Dios se mueve en los lugares más inesperados. Entre muros de piedra y corazones endurecidos, Él encontró a una mujer que se atrevió a creer. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Rahab no fue elegida por su pureza, sino por su fe. Dios no esperó a que ella se volviera perfecta para usarla. La encontró donde estaba, en medio de la confusión y la culpa, y la convirtió en un símbolo de redención. El hilo escarlata colgado en su ventana se convirtió en un hito visible de la misericordia divina y apuntaba proféticamente a otra sangre, derramada siglos más tarde, que traería la salvación no solo a una casa, sino a toda la humanidad. Lo más notable es que Rahab nunca vio el mar abrirse, ni el maná caer del cielo. Su fe nació de lo que oyó, y aunque no presenció milagros, creyó. Es como si Dios estuviera mostrando, a través de ella, que la fe no depende de las pruebas, sino de la confianza. Rahab creyó antes de ver, y por eso vio suceder lo imposible. Su nombre en la genealogía de Jesús es un recordatorio de que el pasado no define el futuro. El mundo la veía como una prostituta, pero Dios la veía como parte de su plan eterno. Lo que los hombres llamaban mancha, el cielo lo llamó milagro, y lo que era vergüenza se convirtió en testimonio. Rabe nos enseña que no hay muro tan alto que la fe no pueda derribar, que el perdón de Dios llega hasta los rincones más oscuros del alma, y que, cuando elegimos confiar, incluso sin entender, nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El hilo rojo aún se balancea en la historia, un silencioso recordatorio de que hay esperanza para todos los que deciden abrir la ventana de la fe. El mismo Dios que entró en la casa de una prostituta puede entrar en cualquier corazón dispuesto a recibirlo. Y cuando eso sucede, no importa el pasado, el nombre o la historia. Lo que queda es la certeza de que la gracia siempre vence. Si te ha gustado la historia de Rahab y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no dudes en darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. You matched on Hinge, you're vibing. Then her energy completely changes. What do you do? I'm Raven Smith, and I wrote and read a real love story about this exact sitch. Listen to the free audiobook now. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today.
Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS.